Hola, somos el grupo número 3 y nuestro tema es mecánica no lineal y caos. Entre los integrantes está su servidor, Alan Calderini, Samuel Silva, Josué David Andrade y Oscar Renaldo Melgar. Entre nuestros objetivos tenemos un objetivo general y 3 objetivos específicos. En el objetivo general tenemos desarrollar la teoría del caos mediante el sistema de un péndulo caótico. A medida que se avance en la presentación, se verá lo que es el péndulo caótico, sus características y su posible solución. Entre los objetivos específicos tenemos los siguientes. Primero, enunciar los 2 componentes que determinan de manera cuantitativa el nivel de caos de un sistema. En este se explicará y se detallará la importancia del número de Feigenbaum y las condiciones iniciales para el sistema. En nuestro segundo objetivo específico tenemos analizar la teoría del caos, ilustrando las características de un comportamiento caótico basado en ecuaciones y análisis teórico. Como antes mencionado, a medida que se avance se explicará lo que es el caos y sus características. Y por último tenemos el explicar el nivel de sensibilidad a las condiciones iniciales que un sistema caótico posee. En especial nosotros nos enfocaremos en el péndulo caótico, y a medida que se vaya avanzando en la presentación se verá esto. Ahora, teoría del caos. ¿Qué es el caos? ¿Qué es la teoría del caos? También conocida como la teoría de las estructuras disipativas. Es la ciencia de lo impredecible y lo no lineal. La teoría del caos plantea que el mundo no sigue un patrón fijo y previsible, sino que se comporta de manera caótica y que sus procesos y comportamientos dependen en gran manera de circunstancias inciertas. Para explicar la teoría del caos se necesitan de 2 componentes. Primero, las leyes deterministas, aparentemente simples, en muchos casos dan origen a comportamientos complicados que son sensibles a condiciones iniciales. Este resultado no se debe a nuestra ignorancia de las condiciones iniciales. Algunos sistemas son tan sensibles a condiciones iniciales que sin importar qué tan cerca pudieran estar 2 puntos de partida, sus comportamientos futuros serán ampliamente divergentes en algún punto. En la imagen que pueden observar abajo, tengo la trayectoria de un huracán. Este es el huracán Matthew del 2016. Este causó mucho daño y destrucción en los países de Haití, Bahamas, Cuba y Estados Unidos. Lo que quiero mostrarles es la trayectoria. Como pueden observar, hay un cono, así es como se le conoce. Si pueden observar, en los primeros días, el cono es bien angosto, ya que los modelos computarizados pueden predecir o pueden determinar las variables que pueden afectar esa trayectoria con gran exactitud. Mientras a medida que se van extendiendo los días a semanas y subsiguientes, el cono se va expandiendo debido a que las condiciones iniciales se van haciendo más inciertas, ya que los modelos computarizados les cuesta más, ya que entran más variables en juego. Este fue un problema que pasó en nuestro país, en Honduras, con los huracanes Mitch y Fifi, ya que en ese tiempo nuestros ordenadores y modelos que se utilizan en la meteorología no pudieron deducir con exactitud o muy cerca de ella las variables que pudieron haber jugado en juego con la trayectoria de esos sistemas. Entonces, incluso una mínima desviación puede causar mucho caos en un lugar. Eso se pudo observar con el huracán Mitch, que se trató de su trayectoria, supuestamente iba a irse para Yucatán y después para Florida, pero en vez de eso se formó una alta presión que empujó al sistema al país. Esa pequeña desviación de las condiciones iniciales o el no saber esa variable que estuvo en juego fue lo que alteró la trayectoria. Siguiente. Segundo, resulta que el comportamiento de un sistema tan caótico no puede predecirse de otro modo que para un corto plazo. También sabemos que la teoría del caos nos dice que solo ciertas clases de fenómenos
son sensibles a las condiciones iniciales y tienen una impredecibilidad inherente. Como pueden observar en esta imagen que está ahí abajo, hay dos trayectorias que son bien similares. Los dos son un poco diferentes. Esto es debido a la relación de los sistemas. Esto es debido a la reacción de los sistemas ante condiciones iniciales. Como pueden observar, muchos no lo podrán ver al principio, pero sí son diferentes. Principios del caos. Entre estos están el efecto mariposa, las fractales, el orden y desorden, la impredecibilidad y la retroalimentación. Muchos sistemas exhiben comportamientos regulares, predecibles y caóticos e impredecibles. Ha habido enormes progresos en el conocimiento de cómo el comportamiento ordenado y regular puede deshacerse bajo ciertas condiciones para dar lugar a un comportamiento caótico. El movimiento caótico siempre está delimitado, no puede ir más allá de ciertos límites. Eso es un ejemplo de los fluidos, que podemos tener un fluido laminar que bajo ciertas condiciones se transforma en un fluido turbulento. Esto se puede determinar bajo el número de Reynolds. En otras palabras, el comportamiento cualitativo general de los sistemas, sobre lo que muy poco podía predecirse previamente, puede al menos ahora entenderse más. Esto es debido al gran avance en nuestros ordenadores, ya que a muchas personas no les cuesta, y en realidad a las personas en realidad les cuesta resolver las ecuaciones no lineales. Ahora, Mitchell Feigenbaum es un físico y matemático estadounidense. Él demostró que una amplia clase de sistemas que experimentan transiciones en ciertos puntos van desde un comportamiento regular y predecible a un comportamiento caótico e impredecible, y el proceso de transición es de carácter universal. Todos los cuerpos trazados bajo las mismas leyes y mismas condiciones pueden predecir resultados completamente diferentes, que ciertos sistemas en la naturaleza no solo transitan de un comportamiento ordenado y regular hacia un comportamiento impredecible y caótico, sino que bajo ciertas condiciones pueden surgir espontáneamente del caos formas de comportamientos nuevas y superiores. Aquí pueden observar una imagen del gran físico Mitchell Feigenbaum, que un dato curioso es que aún sigue con vida y tiene 77 años. Efecto mariposa. Para describir el efecto mariposa, la mayoría de las personas utilizan la frase: el batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo. Este fenómeno fue desarrollado por un meteorólogo llamado Lawrence Norton para explicar variaciones del clima que no se podían concebir por sí solas y que podían ser explicadas como la suma de pequeños cambios progresivos con el paso del tiempo. El efecto mariposa fue introducido en diferentes campos teóricos como en la física, la filosofía, la política, la psicología e incluso en la economía, entre otros. Ahora, la frase que yo dije, el batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo, lo que esta frase quiere decir es que pequeñas acciones son capaces de generar grandes cambios, ya sean positivos o no. Por ejemplo, algunos efectos del efecto mariposa son los siguientes. Una pequeña colilla de cigarro arrojada en un bosque puede provocar un inmenso incendio. Eso en realidad pasó en el estado de Arizona en este año de casualidad. Un hombre trató de revelar el género de su bebé a su familia mediante fuegos artificiales. Lastimosamente, cuando él los prendió, los fuegos artificiales causaron uno de los mayores incendios en el estado. Y como ese es un ejemplo de una acción pequeña que provocó una pequeña causa que provocó un gran efecto, lastimosamente negativo. Otro ejemplo es, una persona olvida su billetera en el trabajo y en ese regreso se encuentra con una mujer
con la que luego de un tiempo cambia el curso de su vida. Eso pasa en algo similar a no entrar a una clase e irse a comer. Imagínense que cuando uno se va a comer y encuentra al amor de su vida. Tercero, el efecto que sucede cuando hay muchas piezas de dominó paradas en el mismo sentido y una persona mueve la primera y se empiezan a caer a partir de la primera. La historia conocida como la manzana de Newton, donde los fundamentos teóricos de la física se modificaron motivados por la caída de una manzana sobre la cabeza de un hombre. Ahora, la causa y el efecto, como han visto, es algo muy importante o una reacción del efecto mariposa, ya que esta es en realidad una relación causa y efecto. En principio, las relaciones entre causa y efecto pueden examinarse desde dos puntos de vista, cualitativo y cuantitativo. Ahora, una causa. La causa es la razón que algo sucedió, por qué algo ocurre, mientras que el efecto es el resultado. ¿Qué pasó? La causa está muchas veces dicho después del efecto. Ejemplo, un arco iris salió porque llovió mucho. Ahora miremos las causas y el efecto desde una perspectiva cualitativa. Desde la primera perspectiva, las relaciones causa y efecto pueden ser concebidas de varias maneras, como vínculos unidireccionales, A causa B, B causa C, etc. Pero los efectos resultantes no vuelven a ejercer influencia sobre sus causas originales. Eventos independientes. Según esta concepción no habría ni causas ni efecto. Cada acontecimiento ocurriría al azar e independientemente de los otros. Como vínculos circulares. A causa B y B a su vez causa A. Es decir, el efecto influye a su vez sobre la causa, como resultado de los cuales ambos acontecimientos son a la vez causas y efectos. Perspectiva cuantitativa. Pequeñas causas producen pequeños efectos y grandes causas grandes efectos. Un ejemplo de esto es cuanto mayor es la frustración, mayor será la respuesta agresiva, siendo ambas variaciones razonablemente proporcionales. Una causa pequeña produce un gran efecto. Un ejemplo de esto es un comentario sobre alguien y que éste le cause una crisis emocional a la persona. Una causa grande produce un pequeño efecto, como una interpretación nuclear que apunte directamente a un patógeno infantil que genera una respuesta indiferente en el paciente. Fractales. Un fractal es un patrón interminable. Los fractales son patrones infinitamente complejos que se asemejan a diferentes escalas. Se crean repitiendo un proceso simple una y otra vez en un ciclo de retroalimentación en curso, impulsados por la recursión. Los fractales son imágenes de sistemas dinámicos. Por ejemplo, las imágenes del caos. Geométricamente existen entre nuestras dimensiones familiares. Los patrones fractales son extremadamente familiares, ya que la naturaleza está llena de fractales, por ejemplo, árboles, ríos, montañas, costas, nubes, huracanes, etc. En la imagen que ustedes pueden observar está el triángulo de Sierpinski. Este se puede descomponer en tres figuras congruentes, cada una de ellas con exactamente la mitad del tamaño de la original. El triángulo de Sierpinski está formado por tres copias autosimilares de sí mismo. Un dato curioso es que la autosimilitud es una característica de los fractales. Orden y desorden. El caos no es simplemente desorden. El caos explora las transiciones entre orden y desorden que a menudo ocurren de manera sorprendente. Impredecibilidad. Dado que nunca se puede conocer todas las condiciones iniciales de un sistema complejo con suficiente detalle, no podemos esperar
predecir el destino final de un sistema complejo. Ahora empezaremos ya con la linealidad y no linealidad. Los sistemas exhiben caos cuando sus ecuaciones de movimiento son no lineales. La diferencia entre las ecuaciones lineales y no lineales son las siguientes. Una ecuación diferencial es lineal si relaciona la variable o variables dependientes y sus derivadas solo linealmente. Un ejemplo claro es el movimiento de un objeto de masa m sobre un resorte de constante k. Por ejemplo, aquí tenemos la ecuación m de x2' es igual a menos kx. Esta ecuación es una ecuación para la posición x del objeto. Ahora, si aplicamos una fuerza externa F de t sobre el objeto, la ecuación que nos queda es de la siguiente manera. mx2' menos kx más F de t. En la imagen se puede observar muy claramente esta fórmula, esta ecuación. Esta ecuación es todavía lineal, aunque ya no es homogénea, pues el término no homogéneo f de t no incluye a la variable x en lo absoluto. Ahora tenemos a la ecuación del movimiento para un péndulo simple. Esta es el momento de inercia por φ2' igual a la suma de los torques, o dicho de otra forma, ml al cuadrado φ2' es igual a menos mg el seno de phi. Esta es una ecuación no lineal en phi. Si las oscilaciones son pequeñas, entonces seno de phi se puede aproximar a phi y la ecuación se aproxima a una ecuación lineal. Sin embargo, la ecuación para el péndulo simple es no lineal. Ahora, otro ejemplo es la ecuación del movimiento para un único planeta en el campo gravitacional del Sol, como es la que pueden observar ahí. Esta ecuación es no lineal para las variables del vector x, y y z, pues el término de la fuerza es no lineal en x, y y z. Esto demuestra que las ecuaciones diferenciales no lineales son las ecuaciones más abundantes que hay. La principal diferencia entre ecuaciones diferenciales lineales y las no lineales es que las primeras se resuelven fácilmente de manera analítica, mientras que en las segundas, como lo había mencionado previamente, es casi imposible resolverlas de esta forma. Ahora, hay una frase que me gusta mucho que dice: si uno mete la mano en la caja de ecuaciones diferenciales aplicables a la naturaleza para sacar una al azar, la probabilidad de que ésta sea lineal es igual a 0. Esto es debido a que a la naturaleza o a la realidad, las ecuaciones que de verdad se utilizan son las ecuaciones diferenciales no lineales. Poincaré fue el primero que se dio cuenta de las manifestaciones del caos. Esto lo demostró en sus estudios sobre el problema gravitatorio de los tres cuerpos, en las que se toma el Sol, la Tierra y la Luna, y la interacción de estos por medio de la fuerza gravitacional. La ecuación para este sistema es no lineal como la del péndulo simple. Además, Poincaré observó que este problema exhibe el fenómeno que ahora se conoce como la sensibilidad a las condiciones iniciales. Más adelante se les estará explicando más sobre lo que es las condiciones iniciales y la sensibilidad de estas. Aquí tengo una imagen del gran Poincaré. La no linealidad es esencial para el caos, pero la no linealidad no garantiza el caos. Un ejemplo es como el del péndulo simple, que incluso cuando estas exhiben una amplitud grande, nunca exhibe caos. Como pueden observar, aquí les traigo otra vez la ecuación que les había mencionado, que el momento de inercia por φ2' es igual a la suma de los torques. O si la prefieren escribir de la forma ml al cuadrado por φ2' es igual a menos mg el seno de phi.
Si se agrega una fuerza de amortiguamiento menos B, que es la constante de amortiguamiento lineal, por B, por la velocidad, es igual a B, L de phi prima y una fuerza externa F de t. Si se agrega la ecuación del péndulo simple se transforma en la ecuación del péndulo amortiguado y forzado, que es la que se verá a continuación. Es entonces la ecuación para un péndulo caótico, se podría decir, es ml al cuadrado por phi 2 prima, o esta es igual a menos mg L seno de phi menos b L al cuadrado de phi prima más LF de t. Como pueden observar en la imagen, se puede observar lo del péndulo caótico. Tenemos la fuerza externa en un lado, la fuerza de amortiguamiento en otro y la gravedad hacia abajo. Ahora, ¿por qué son tan especiales los términos no lineales? Lo principal de esta sección es mencionar que el caos nunca ocurre en sistemas lineales, solo en sistemas no lineales. Se vio que las ecuaciones lineales homogéneas cumplen el principio de superposición. Un ejemplo es la ecuación de segundo orden de la forma P de t por x2' de t más q de t por x' de t más r de t por x de t igual a 0. Ahora, el principio de superposición, si no se acuerdan, es simplemente la combinación lineal de las soluciones, las cuales nos da una nueva solución, otra solución. Entonces, si utilizamos ecuaciones diferenciales, obtenemos la solución a la ecuación de segundo orden. Esta, donde x de t es la incógnita y p de t, q de t y r de t son funciones ya conocidas. Entonces x de t nos quedaría por una constante a1 x1 de t más a2 x2 de t. Esto es debido al principio de superposición. Ahora, lo que se puede concluir es lo siguiente, de que ninguno de estos argumentos se aplica si la ecuación es no lineal, por lo tanto el principio de superposición no es aplicable a ecuaciones no lineales. Ahora los dejo con mi compañero.